En la época de conflicto armado interno, en lo que vamos íbamos a pasar acá, al menos que ya estuvieran otras unidades, otros elementos asegurados, que hubiesen asegurado la zona para poder pasar en este estilo. Caso contrario, había que tirarse al río. Recuerdo que en la época de guerra caía un camarada, un compañero en combate, herido o muerto en acción. Lo primero que preguntaba el comandante de la sección o del escuadrón, y el fusil. Le preocupaba el fusil. Una parte considero yo que fue porque pues un fusil en manos de los guerrilleros iba a servir para que los utilizaran en contra de nosotros. Otra porque perder un fusil significaba que habría que gestionar para conseguir otro, para tener otro. Pero acuérdense que en época de conflicto armado era fácil tener un fusil. La guerrilla, ¿cómo se iba armando? A través de los ataques a las posiciones, a través de las emboscadas, a través de tomar por sorpresa a unidades militares. Ahí se aprovisionaban, ahí incautaban los fusiles y a veces hasta andaban más fusiles de la cuenta. Hasta los tenían que guardar, hasta los tenían que esconder, los tenían que enterrar porque les sobraba armamento y podían escoger. Así fue como ellos fueron dejando las pistolas, desde pistola 22, revólveres 38, calibre 9 milímetros, fusiles 22 también, carabinas, y así fueron tomando ellos, armándose de tal naturaleza, poder escoger el arma que les diera mayores ventajas para poder defenderse y para poder atacar por lógica. Mientras a nosotros en la cabeza nos metían en nuestro adiestramiento que ellos eran los enemigos. Y nos metíamos en nuestra cabeza el odio y el rencor diciendo, quiero bañarme en una piscina llena de sangre, sangre terrorista, sangre comunista, sangre delincuente. Y ahí nos iban metiendo todo eso. Y sí acepto que nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho porque nosotros en los combates ya llevábamos ese carácter. Ya en el combate ya llevamos esa psicología. Imagínense, aunque tú me veas durmiendo parado, no me digas nada, estoy acostumbrado. Aunque tú me veas en un pozo hondo, no me digas nada porque soy recondo. Y así nos iban metiendo, que nosotros éramos los mejores. Es innegable. Y reconozco de que fue parte de la psicología, parte de la psicología que fue importante, pero sí nos fue creando ese odio y ese rencor, ese resentimiento, y eso fue lo lamentable. Ahora esas canciones están prohibidas. Imagínense subir con la mochila cargada de material bélico de combate, como munición, minas de apoyo, granadas, comida, la ropa, porque había que andar ropa. Y a veces con el mismo uniforme terminaba las operaciones militares que duraban, dependiendo de la necesidad, que a veces salíamos por 15 días, pero se nos hacía 20, 30 o más días.
Ese uniforme, si quedaba chance de lavarlo, lo lavaba y me lo ponía mojado nuevamente. Y si no, pues me tocaba andarlo almidonado, tostado. Además de que la moral día con día, sumergido en esa operación militar de contrainsurgencia o contraguerrillera, como ustedes gusten. A algunos no les gusta, busquémosle forma. Solamente seamos sinceros con nosotros mismos. Hablemosle con la verdad a la gente. Pero también hay que utilizar buenas palabras para poder hablar, para poder reconocer, para poder enseñarles lo que fue el conflicto armado interno, cómo fue y por qué fue. Porque no era tan fácil subir mochila en el hombro, a veces mojados, el uniforme pesaba más al caminar, los zapatos o las botas o los calcetines generaban hongos, a veces la carne viva andaba caminando ahí, patojeando, como decimos, o renqueando, cojeando. Teníamos que hacerle frente. Algunos eran evacuados porque andaban la carne viva en la planta del pie y lamentablemente no iban a ser buenos combatientes. No iban a combatir con la moral que deberían de combatirlo, porque inclusive al tener varios días de andar en esas operaciones militares, que solo monte se veía, que solo bosque se observaba, que solo éramos conflictos. Para serles honesto, yo buscaba el momento, decía, ojalá nos agarráramos a balazos aquí para poder descansar. Ojalá encontráramos a los guerrilleros para poder, una de dos, o se acaba este calvario o salimos con vida. Pero eso nos ayudaba a nosotros para detener esas marchas, esas caminatas que a veces eran de día y de noche sin parar. Muchos kilómetros. Nosotros como infanteros, esa es la infantería, la que camina a pie en los terrenos de combate. Y no solamente en los terrenos de combate, es que estamos en tiempo de paz. Pero la moral iba por el suelo ya de tantos días de andar recordando a la familia, recordando la vida civil, recordando los placeres, recordando tantas cosas que nos gustaba hacer y que nos gustan hacer. Y que estábamos coartados y que estábamos limitados y aquí no podíamos hacer nada al respecto. Así como andábamos con vida en ese momento, podíamos regresar muertos. Bueno, ya muertos ya no se siente, ya muertos se acabó todo. Para nosotros, para nuestra gente doliente, para la gente que nos ama, para la gente que nos quiere, para la gente que en ese momento oraba por nosotros porque regresáramos con vida, era otro rollo. Pero imagínense ya la moral tan baja, porque a veces decían, vamos por una semana, se hacían 15 días, vamos por 15 días, se hacía un mes, y así uno no veía el día y la hora de regresar. A veces pensaba uno que ya iba ya para el cuartel, ya iba para casa, y los metían por otro lado, los daban otra orden. Pero así era, había que cumplirla. Nosotros en nuestro pensamiento no andábamos más sueños que salir con vida. El sueño más grande de nosotros era salir rápido de esa operación militar, porque nuestros pensamientos iban cargados de esperanza. Lamentablemente algunos compañeros no pudieron generar esa esperanza y convertirla en realidad, hacer sus sueños realidad. Nosotros sufrimos y sí la pasamos muy difícil, porque ya con varios días subir una elevación como esta, la moral ya no es lo mismo. Ya físicamente no anda lo mismo uno porque los alimentos que consume enlatados no son lo suficiente para generar energía, para generar calorías.
Además de eso, las enfermedades. Imagínense nosotros, que éramos un ejército reconocido y legalmente constituido. Y ya la guerrilla que vivía en la zona, que vivía en las zonas de combate, se las tenían que ingeniar porque los operativos a veces duraban muchos días, que ellos se llegaban a quedar sin comida. Pasaban 3 o más días sin comida, solo comiendo hojitas de jocote o hojitas que los pudieran alimentar para poder sobrevivir. ¿Qué hacían? Generaban ataques a otras unidades, se ponían de acuerdo entre las mismas unidades o unidades de otro sector para que ellos pudieran llevar ataques y la fuerza se concentrara hacia esos sectores y ellos poder mandar un equipo o poder mandar gente para poder abastecerse de comida. Sí, habían gente que los abastecía de comida y ellos sí eran guerrilleros, pero no eran guerrilleros armados, eran colaboradores, eran parte de las masas, parte de los milicianos y fueron necesarios. Pero sin armas, encontrarlos sin armas y ajusticiarlos, lo mejor era agarrarlos, sacarse del estado llena, pero no asesinarlos, no cometer actos de barbarie o crímenes de lesa humanidad. Así como las cárceles están de llenas ahora, así hubieran estado en ese tiempo. Pero eso fue lo que provocó odio, 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 más odio, y no permitió que la guerra o el conflicto armado interno, como le llaman legalmente, aquí en El Salvador terminara temprano. 12 años o más duró ese conflicto armado interno cruel que dejó más de 75,000 víctimas. Muchas familias desplazadas que tenían sus propiedades, tenían sus vacas, tenían sus aves de corral, tenían cómo subsistir, cómo sobrevivir y cómo heredar a sus nuevas generaciones y lo perdieron todo. Mucha gente se ha apoderado de propiedades que no les pertenecen, porque ya los dueños, los auténticos, los dueños legales ya no volvieron. Se fueron para Estados Unidos, se fueron para el cielo, se fueron para el cementerio, nos dejaron y hay gente que se ha apoderado de sus propiedades.